Cordial saludo, mi nombre es Angie Toledo, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas y a continuación hablaré acerca de los protocolos en la radiografía de columna cervical. La radiografía de columna cervical es un estudio de diagnóstico por imágenes que utiliza rayos X para obtener imágenes detalladas de las vértebras cervicales situadas en la parte superior de la columna vertebral, justo en el cuello. Este examen permite visualizar estructuras óseas, discos intervertebrales y otras partes de la columna cervical, siendo esto clave para detectar anormalidades, lesiones o cambios degenerativos. Las proyecciones más comunes en una radiografía cervical están la proyección anteroposterior, la proyección lateral, la proyección odontoides, la proyección oblicua, la proyección en hiperflexión y la proyección en hiperextensión. La proyección anteroposterior es una de las más utilizadas para estudiar las vértebras cervicales de la C3 a la C7. Esta ayuda a detectar fracturas por compresión y lesiones. Para esta proyección el paciente puede estar de pie o de posición supina, con los brazos relajados a los costados. El tamaño del receptor de imagen es de 18 por 24 y es fundamental alinear el plano sagital medio del cuerpo y la cabeza con el centro del receptor de imagen. Algunos detalles importantes, el paciente, la cabeza tiene que estar alineada con la línea media, el plano ocusal y la base del cráneo deben ser perpendiculares al receptor. El paciente debe mirar al frente sin levantar ni flexionar demasiado la barbilla. Acá podemos observar la adecuada posición y el resultado de la toma de radiografía. El rayo central, en este caso, debe estar a nivel del C4. La técnica recomendada para la toma de esta radiografía son de 65 a 75 kilovatios. La distancia para la toma de esta radiografía es de 1 metro. En esta segunda parte hablaremos acerca de la proyección lateral. A diferencia de la proyección anteroposterior, la proyección lateral permite observar la columna cervical desde un ángulo perpendicular, ofreciendo una vista completa de las 7 vértebras cervicales, la base del cráneo y la primera vértebra torácica. Esta vista es especialmente útil en traumatología, ya que permite evaluar la alineación, fracturas y los tejidos blandos adyacentes. El paciente puede colocarse en bidepestación o decúbito supino sobre la mesa radiológica, con los brazos estirados a lo largo del cuerpo y con el peso sosteniendo las manos. El cuerpo y el cuello, el cuerpo, el cuello y la cabeza deben estar en posición lateral con el plano coronal perpendicular a la línea media del buque. El tamaño del receptor es de 24 centímetros por 30 centímetros. Para optimizar la visualización de la unión de C7 a T1, es crucial que los hombros estén descendidos. Se utiliza peso en las manos del paciente, todo esto para facilitar la toma. El paciente tiene que elevar la barbilla ligeramente y nosotros tenemos que centrar el chasis a nivel del cartílago tiroides. El rayo central se dirige de forma perpendicular y horizontal, centrado a la altura del cartílago del tiroides. La técnica recomendada para la toma de esta radiografía lateral es de 50 a 75 kilovatios y la distancia para la toma es de 1,80 metros. Una radiografía lateral bien realizada debe mostrarse como se está observando en la imagen. Toda la estructura desde la base del cráneo hasta la primera vértebra dorsal se alcanza a observar en la imagen de la radiografía. Las 7 vértebras cervicales se ven claramente. Las ramas ascendentes de la mandíbula también se alcanzan a observar. Compañeros y tutora, buenas tardes. Soy Nancy Biasus y les hablaré acerca de las proyecciones de tórax y reja costal. Esta presentación abarcará las proyecciones radiográficas tanto estándar como especiales para la zona a estudiar. Veremos las técnicas de imagen y la posición del paciente para obtener una imagen óptima y con precisión para un buen diagnóstico médico. Entre las proyecciones radiológicas de tórax, vamos a encontrar la proyección posterior-anterior, proyección lateral, que serían proyecciones estándar, proyección anteroposterior en cama, en caso de que el paciente tenga movilidad limitada, que ya sería una de las proyecciones especiales, proyección oblicua, decúbito lateral y anteroposterior lordótica. En las proyecciones de reja costal, vamos a encontrar la oblicua anterior, derecha e izquierda, posterior-anterior de costillas anteriores y anteroposterior de costillas posteriores. Vamos a iniciar con las proyecciones de tórax. La proyección posterior-anterior de tórax es la proyección estándar más usada. Se toma para capturar a detalle las estructuras pulmonares y cardíacas. Como todas las proyecciones radiológicas, esta tiene unos factores técnicos que son importantes para obtener una imagen óptima para diagnóstico.
Entre los factores técnicos tenemos que tener en cuenta que es muy importante el posicionamiento del paciente. Para esta proyección, el paciente debe estar en bipedestación, con el pecho en contacto con el receptor de imagen, manos a la cintura y codos hacia adelante para desplazar las escápulas fuera del campo pulmonar, mentón elevado para evitar superposiciones de la mandíbula en la imagen. Sus factores técnicos como son el kilovoltaje, miliamperaje por segundo, distancia foco-receptor, tamaño chasis y el rayo central a donde debe estar ubicado. Entre los criterios de evaluación tenemos que tener una visualización completa de los campos pulmonares, tenemos que ver que las clavículas queden equidistantes del borde vertebral sin ningún tipo de rotación, columna visible a través del corazón, escápulas fuera del campo pulmonar y costillas posteriores en un número visible de 10 costillas y anteriores aproximadamente 6 costillas visibles. Para obtener una imagen óptima, esta radiografía debe hacerse en posición postero-anterior. El chasis debe estar en la parte anterior del tórax del paciente, lo que disminuye la magnificación en la imagen del corazón o la silueta cardíaca. Nos permite hacer un mejor análisis en todas las estructuras pulmonar y del corazón. Esto en pacientes que su condición les permite estar de pie. En esta imagen radiológica podemos observar las estructuras óseas como son la cintura escapular, las clavículas, la columna dorsal, las apófisis espinosas, los 10 arcos costales posteriores ubicados de forma horizontal, los arcos costales anteriores. Respecto a las estructuras blandas podemos observar la silueta de los pulmones, silueta cardíaca, botón aórtico, el diafragma, parte del hígado y el techo del estómago donde se ve una burbuja de aire. Mi nombre es Francis Silva Suárez y soy estudiante de Tecnología en Imágenes Diagnósticas. Hoy hablaremos acerca de la radiografía de columna dorsal y el test de escoliosis. Los temas que hablaremos es de posicionamiento del paciente, los parámetros técnicos, las imágenes resultantes y los criterios de evaluación. La columna dorsal está compuesta por 12 vértebras, de la T1 a la T12. Se encuentra ubicada entre la cervical y la columna lumbar. En esta imagen podemos apreciar la proyección AP, el cual el paciente está de frente, con sus brazos extendidos hacia abajo, en el cual el tiempo de exposición es de 1 a 2 segundos, el voltaje es de 12 a 80 kilovatios, los miliamperajes es de 150 a 200, el chasis que generalmente se toma es de 35 por 43 centímetros, el rayo central perpendicular al plano de la mesa, su ángulo es de 0, la distancia focal es de 100 a 150. Entonces en esta imagen podemos apreciar el paciente en su posición, la imagen resultante es la radiografía, donde podemos apreciar la parte de la columna dorsal. En esta imagen podemos apreciar la proyección lateral, la cual el paciente se hace de lado, debe extender sus brazos hacia el frente para tener un mejor espacio y poder visualizar mejor esa parte que queremos captar con la radiografía. El tiempo de exposición es de 1 a 2 segundos, su voltaje es de 12 a 80 voltios, el miliamperaje es de 150 a 200 y el chasis es de tamaño de 35 por 43. El rayo central es perpendicular al plano de la mesa y el ángulo es de 0. La distancia focal es de 100 a 150, en el cual podemos ver la posición del paciente con sus brazos, el rayo por donde entra y podemos ver la imagen resultante, que es la radiografía de la columna dorsal lateral. Días. Mi nombre es Dubón Villamizar, estudiante de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAM. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la radiografía de abdomen. Recordemos que la radiografía de abdomen se usa como una herramienta básica de diagnóstico ante una gran variedad de situaciones de origen abdominal o de sospechas de complicaciones o afectaciones en el área abdominal. Es utilizada especialmente en urgencias debido a su fácil realización, su disponibilidad, su rapidez y bajo costo, siendo la opción más rápida para la atención y diagnóstico frente a una gran variedad de afectaciones. Sobre las proyecciones en la radiografía de abdomen podemos encontrar cuatro posiciones o cuatro proyecciones. La proyección anteroposterior en posición de cúbito supino, la proyección anteroposterior en posición de bipedestación, la proyección lateral de abdomen y la proyección de cúbito dorsal. A continuación, pues vamos a explicar un poco las cuatro proyecciones, haciendo una comparativa de cómo es el resultado, de cómo es el posicionamiento del paciente y sus características técnicas para la realización. Continuación, podemos evidenciar las características técnicas de la proyección antero-posterior en la posición de cúbito supino de abdomen. En esta posición debemos ubicar al paciente, como su nombre lo indica, de cúbito supino, o sea, boca arriba, con las piernas extendidas y los brazos a los lados de manera que no queden superpuestos. Debemos colocar el plano medio sagital alineado y centrado con el receptor de imágenes y verificar que no exista rotación. Centrar el receptor de imagen al nivel de las crestas ilíacas, asegurándose que el borde de la sínfisis púbica esté incluido dentro del borde inferior del receptor de imágenes, pues para que se pueda apreciar una visualización al momento de hacer el revelado del rayos X.
Encontramos que el kilovoltaje utilizado para este tipo de proyección se encuentra entre 70 y 80 kilovoltios, el miliamperaje entre 15 y 30 y la distancia del foco del detector entre 100 y 120 centímetros. El tamaño del chasis es un tamaño de 35 a 43 centímetros o un chasis comúnmente conocido como de 14 pulgadas. La incidencia del rayo central debe ser perpendicular al plano a nivel de las crestas ilíacas o de las vértebras L4 y L5. Cuando hablamos de perpendicular al plano, quiere decir de manera vertical en posición de 90 grados, o sea que esté recto sobre el nivel de las crestas ilíacas. Como imagen resultante debemos encontrar o evidenciar las estructuras anatómicas desde el diafragma hasta las sínfisis púbicas. Como criterios de evaluación, para saber que es una imagen de buena calidad, se debe evidenciar que no exista rotación, que esté correcto el contraste para permitir la visualización de las asas intestinales, también como para permitir visualización de aire, tejidos blandos, el perfil del hígado, el vaso y los riñones. En esta diapositiva podemos encontrar dos imágenes. La primera, la posición del paciente y la simulación de la colimación. Y la segunda, basándonos en encontrar en su séptima edición, cómo es el revelado o qué se debe evidenciar al momento del revelado de la radiografía anteroposterior de abdomen. Como se mencionaba anteriormente, se evidencia que se encuentra desde la sínfisis púbica hasta el diafragma para poder analizar todas las estructuras anatómicas que se encuentran en la cavidad abdominal, también como todas las estructuras óseas que se ubican en esta cavidad. En la colimación con el paciente, pues es una simulación hecha en casa, podemos evidenciar la luminiscencia que se ve sobre el abdomen de la persona. Entonces, ahí quisimos reflejar la posición del colimador desde la sínfisis púbica hasta el inicio del diafragma, desde su parte inferior. Para concluir, podemos decir que la proyección anteroposterior de abdomen es muy importante porque nos permite evidenciar y visualizar tanto las estructuras óseas como las estructuras de tejidos y órganos que podemos encontrar en la cavidad abdominal para poder diagnosticar o ayudar a diagnosticar y evidenciar cualquier anomalía o afectación del paciente que necesite este tipo de proyección. Muchas gracias.